un gusto, Rodolfo, un gusto comunicarnos, aunque sea por este medio, ya que este año el contacto físico es imposible, pero bueno, siempre recurrimos a vos como columnista en los temas ganaderos bovinos y desde que ha comenzado Video Campo venís colaborando con nosotros. Eso sí, vamos a hacer la aclaración, siempre ad honorem, nunca tuviste una renta al respecto, pero te lo agradecemos muchísimo. Y bueno, estamos en las proximidades de la temporada de servicios. Y realmente la preocupación de todos los productores es lograr tener en el menor tiempo posible el mayor porcentaje de preñeces para lograr tener una buena cabeza de parición. A eso quiero que te refieras, bueno, para que sepa, el productor lo sabe, por supuesto, pero siempre es bueno recordarlo para tener en cuenta aquellos puntos esenciales para que esto se dé. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias nuevamente, muchas gracias una vez más, después de, creo que de varias de estos encuentros que tenemos, es cierto lo que decís, personalmente todas ellas, esta es la primera que hacemos así, pero bueno, las circunstancias nos llevan a esto. En alguna medida esto obedece a lo que habíamos conversado sobre todo con Florencia, quizás con vos también, de hacer quizás una especie de, no sé si decir de continuado de notas, pero tratando de ir relacionándolas. Hemos hablado de las vacas ya en una o dos oportunidades puntualmente, como el integrante, el rodeo de vacas es el integrante más importante del rodeo. El toro no es menos importante porque es su majestad, es el que mejora, es el que acomoda, es el que permite que se cumplan los planes, etc. Pero las vacas, cuando hablamos de mucha preñez cabeza, que es lógico, gran parte del beneficio, hablamos de rentabilidad, en realidad, de la rentabilidad para abajo, cuáles son los pasos, y uno de esos hoy en día, sin ninguna duda, es lograr la mayor cantidad de vacas preñadas en el menor tiempo posible, y ese tiempo tiene que ser el principio de la temporada de servicio. Comencemos en octubre, como se habló durante años, desde INTA Balcarce, dado que en alguna medida pertenecemos a eso, después pasamos a noviembre, pero preñez cabeza. Y hoy hay herramientas para lograrlo. Han aparecido herramientas nuevas, otras se han pulido más, y sin ninguna duda ese es ligado a la rentabilidad, más terneros nacidos, más edad cronológica, edad al momento del destete, eso es sinónimo de mayor peso al destete. Es decir, el mejoramiento genético como tal, que sería un punto a referirnos, pero la edad de los terneros que ayuden. Los terneros cola, por mejores que sean genéticamente, no alcanzan, no pueden manifestar su potencial porque no tienen edad, son cola. Sí. ¿Cuáles son los requerimientos para llegar a eso? ¿De qué necesitamos? Y básicamente vamos a reiterar conceptos, pero que creo que vale la pena hacerlo. En primer lugar, vacas en buena condición corporal. Y asumiendo que la condición corporal es el primer indicador de vacas fértiles, de vacas que producen, de vacas que sin ninguna duda tienen probablemente la mejor eficiencia de conversión, porque cuando encontramos en un rodeo vacas en buena condición corporal, otras en regular y otras en mala, ¿cuál es la diferencia entre ellas? ¿Por qué unas están en mejor estado que en las otras? Y porque convirtieron mejor lo que tienen disponible para su alimentación, que es el pasto. Y por supuesto estamos hablando de sistemas pastoriles, ¿no es cierto? En la cría, cualquier cosa que se salga de la alimentación pastoril, excepto muy puntualmente, en general compromete la rentabilidad de esos rodeos. Entonces los vientres tienen que estar adaptados a los sistemas pastoriles al que le corresponda nuestra zona, el resto de la cuenca del Salado, zona árida, semiárida, al norte, la zona agrícola, digamos, en fin, las circunstancias que sean adaptados a eso. Ser fértiles, indiscutible, eso es producto de la selección también, a la cual me voy a referir brevemente, para lograr mayor cantidad de vacas preñadas en el menor tiempo posible y al comienzo del periodo de servicio. Y por supuesto, servidas estas con toros, tanto por inseminación, básicamente o IATF, o por servicio natural, que sean adaptados, fértiles
y mejoradores genéticamente. Toros, lo mismo que ya dijimos de las vacas, acerca de las vacas en otra oportunidad, toros funcionales. ¿Qué quiere decir funcionales? Que son útiles a la empresa ganadera, son útiles al rodeo, son útiles al ganadero, al criador. Y mejoradores, justamente el toro es el que aporta el mejoramiento genético, el que permite concentrar la mayor cantidad de genes relacionados a la productividad, a lo que estamos buscando, a las características, terneros uniformes, con buena conformación carnicera, en fin, hembras fértiles a su vez, porque pensemos que sus hijas, las hijas de esos toros son las futuras madres del rodeo. Este no es un tema menor. ¿Por qué? Porque ese en realidad, ese es el proceso de la selección que mencionaba recién, ¿no? O sea, eso conceptualmente, Juan Carlos. Vayamos al servicio propiamente dicho. Y por supuesto, ya lo has dicho, el estado corporal de las vacas es fundamental, pero no siempre se llega con el estado ideal. Y bueno, pero ese es un tema. La condición corporal es condición sine qua non. Pensemos que más del 50%, estas son estimaciones que se escuchan con cierta frecuencia, más del 50% de las vacas de cría de nuestro país están subnutridas. Por lo tanto, esto quiere decir que esas vacas no alcanzan la condición corporal óptima. No hablo de máxima, hablo de óptima, hablo de condición corporal necesaria para preñarse. Ese es un mal, quizás si lo comparáramos con otros rubros también podríamos decir que es un mal nacional, ¿no? Y la sanidad, Juan Carlos, la sanidad de los rodeos de cría es elemental. También la sanidad en sus distintos, en dos o tres o cuatro aspectos que hacen a la misma. Hay una que es seriamente preocupante desde lo reproductivo y es causa de pérdida de preñez, de pérdida de terneros, de mermas, etcétera, que son las enfermedades venéreas, que estamos no como cuando vinimos de España, pero sí como estábamos hace varios años atrás, que esto en alguna medida ha retrocedido, lo escuchamos también a menudo, suelo consultar a algunos laboratorios y demás, cuáles son los parámetros que manejan, y es seriamente preocupante. Entonces, ahí tenemos dos rubros para trabajar, o dos aspectos, o dos características, que son nutrición y sanidad. Y entonces vamos al mejoramiento genético. Yo diría que en gran parte la sanidad es consecuencia de la buena alimentación también. Sin ninguna duda es así. Esto es así. Nos queda entonces, podemos pasar a hablar de el mejoramiento genético de los rodeos, que es el gran aporte, como dije, sobre un rodeo normal que hace el gran toro y que es una pata muy importante. Y el otro aspecto que no se puede dejar de lado es el manejo, la mano del hombre en todo esto. La mano del hombre, ¿por qué? Y porque el hombre es el que va regulando cómo es la alimentación de las vacas. Y si la disponibilidad de pasto que hay no es suficiente, y además esto ya se viene repitiendo de varios años, es el hombre el que hará la evaluación correspondiente, de hacer un plan, y hará un plan forrajero, y estimar cuáles van a ser las demandas, y entonces equilibrarlo con la oferta. Lo mismo que el control de la sanidad. Llega un momento que, sí, el hombre siempre juega un rol importante. El manager, el gerente, el encargado del campo, el dueño, por supuesto, el que corresponde. Pero en algún momento hay que tomar la decisión de tomar las riendas, evaluar, hay que consultar lo que sea, pero decir, equilibrar. La carga animal, que a esto en realidad me estoy refiriendo, es el fino equilibrio entre la oferta forrajera o la oferta de alimentos y los requerimientos de los vientos. Y si esto no se cumple, Juan Carlos, desde el mismo inicio empezamos a caminar para atrás. Sin duda. Después vienen otras cosas. Vuelvo a la selección. ¿Qué vacas tenemos? Hay que convencerse de que los campos de cría nuestros, y sobre todo refiriéndonos a toda nuestra amplia zona de la cuenca del Salado, como primera medida, no hay que tener elefantes. Las vacas de cría
no pueden ser elefantes, y cuando se habla de tamaño de la vaca, que en realidad no es tamaño, es peso vivo de la vaca. Eso lo asociamos, que hay una relación con el peso al destete de los terneros y con el peso del novillo gordo, tanto para mercado interno como para exportación. Hay que respetar ciertas pautas y no se puede tener elefantes en el campo. La vaca grande porque me da un ternero grande no justifica tener la vaca grande, porque el ternero no grande, sino pesado, lo podemos lograr con otras herramientas. Por ejemplo, concentrando la preñez en los primeros 20 días de servicio y que la aparición se concentre en consecuencia en los primeros 20 días, 30 días, 40 días de aparición. Casualmente hoy me comentaban de un rodeo, de una zona no la nuestra, donde ya se estabilizaron en 65 días de servicio y el próximo paso es estar debajo de los 50 días. Esto es como una anécdota, esto es anecdótico. Entonces, sí, pero lograble, sí, lograble, perfectamente lograble. ¿Cuáles son las otras herramientas? Desde lo reproductivo / mejoramiento genético, porque es lo que acompaña, y la inseminación artificial. Y sobre todo la inseminación artificial a tiempo fijo, que sabemos perfectamente que ¿cuántas vacas se pueden inseminar en un día en un programa de tiempo fijo? 50, 100, 200, 250, 300, un equipo lógico y que conozca del tema, las insemina cómodamente en una mañana, y pueden ser más vacas que esas todavía, y de eso estimativamente, si tiramos un valor promedio, se preña el 50% de esas vacas, en esas 2 o 3 horas de trabajo. Este es el gran valor desde lo reproductivo, / mejoramiento, / rentabilidad. Y hoy te digo que se manejan valores por encima del 50%. ¿Por qué? Porque, bueno, se ha trabajado mucho sobre lo que se denomina la fertilidad intrínseca de los toros. Eso no está disponible en los toros que van al servicio natural, pero sí en el semen que está en las pajuelas congelado, en fin. Hay herramientas, se progresa técnicamente, que es lo que se necesita, para mejorar estos aspectos. Quedan todavía gente que trabaja con inseminación artificial a celo detectado, no se debe desmerecer eso, la IATF tiene otras ventajas, y se puede reiterarla o repetir la IATF a través de lo que llamamos habitualmente la resincronización, o sea, 13 días después colocamos, hay 2 o 3 protocolos diferentes, pero uno de ellos es, colocamos a los 13 días nuevamente los dispositivos, 7 días después se retiran y se detecta celo durante 3 o 4 días. Eso lleva a valores de preñez entre la primera inseminación y la resincro que oscilan en el 70% de preñez, 75% y en algunos casos 78%, solamente en 22, 23 días de trabajo. ¿Qué tal? Vuelvan los requisitos iniciales: condición corporal, respuesta por parte de las vacas, sanidad por parte del rodeo, toros preñadores, todos toros muy bien evaluados. Hay un programa hoy que se llama Concept Plus, que es realmente muy útil, toros evaluados en cuanto a fertilidad que nos aseguran esos resultados. Fíjate, si un porcentaje importante de los rodeos preñaran entre el 70 y el 80% de sus vientres en 25 días de trabajo, ¿cómo cambiarían los números de muchos rodeos de cría? Por supuesto, eso está muy claro, Rodolfo. Yendo al servicio natural, ¿cuáles son los indicios físicos de un toro con buena capacidad de servicio? Bueno, en primer lugar, para mí este concepto es muy importante. Los toros de repaso tienen que ser lo más parecidos posibles a los toros y con un mismo lineamiento de selección al toro o los toros que se usaron en una inseminación. Con esto quiero decir, buenos y muy buenos toros de repaso. No hay que desmerecer al toro de repaso. No es como habitualmente se dice, el toro, es un ternero que dejé. Lo dejé por algún motivo, pero también tiene que estar seleccionado. Y los toros que van al potrero, y todavía quedan muchos rodeos con servicio natural puro. ¿Y cuáles son los requisitos? Y en primer lugar, lo que llamamos habitualmente la corrección estructural.
buenas patas y buenas manos, correcto desplazamiento, capacidad para caminar detrás de las vacas, encontrar la vaca en celo, monta completa, 1, 2, 3 veces, dejarla y buscar otra, etc. Eso es lo que te digo, corrección estructural y un aparato reproductor impecable, un buen par de testículos, no tienen que ser excesivamente grandes, pero sin ninguna duda lo que no pueden ser chicos, porque ahí hay factores que juega la heredabilidad, porque esos toros son los padres de las futuras hembras del rodeo. Y algo que siempre se menciona es calidad testicular. Digamos, esos testículos se los engloba bajo lo que es calidad testicular. En primer lugar, circunferencia escrotal, que es lo que habitualmente medimos, la que corresponda a la raza y a la edad del toro. Consistencia testicular. Cuando se palpan los testículos consistentes, eso está ligado, pero muy ligado a la calidad del semen, a la calidad del eyaculato. Posición de los testículos. No lo vemos tanto aquí en las razas británicas, pero cuando vamos a trabajar al norte muchas veces encontramos esos testículos que están en una posición oblicua que les cambia, les limita la subida y la bajada, que es lo que usa el testículo para regular temperatura. Los testículos, utilizando la palabra trabajar, lo hacen a 2-3 grados menos que la temperatura corporal. La posición y que esos testículos no estén con un cordón espermático muy largo que cuando el toro camina parece un péndulo, ¿no es cierto?, que van de un lado para otro, en fin. Así que eso es lo elemental. Después, la evaluación del mérito genético de los toros, que son las DEPs, y las líneas genéticas, algo a lo cual personalmente le doy mucha importancia cuando se trabaja en razas puras. Si trabajamos en cruzamientos, también, ¿cuáles son las líneas genéticas que se utilizaron en el rodeo de vientres y cuáles son esas líneas del toro cruzante? Y tamaño. El tamaño, como dije, que en este caso está representado por el peso, digamos, siempre hablo del peso porque tanto las vacas como los toros y los terneros comen en función de lo que pesan y no de lo que miden. Pero esas son las condiciones que debe tener un buen toro para repaso en el caso de una inseminación, para servicio. Y una aclaración más, por si se nos va el tiempo. En cuanto al mérito genético, no hay que guiarse por valores extremos de DEP. DEP son las diferencias esperadas de progenie, es de la manera que se expresa la evaluación de cada uno de los rasgos. Pero no a los extremos, sobre todo pensando en crecimiento. Cuando estas cosas se hacen de esa manera y no se selecciona y no se toman ciertos recaudos, se corre el riesgo de transformar al rodeo de vientres en algo así como los elefantes a los que hacía mención después, por una cuestión de correlaciones genéticas. Y 3 aspectos fundamentales para tener un ternero vivo, que es el único que tiene posibilidades de crecer y engordarse y terminar como novillo, el que nace vivo. Adaptación de los animales, fertilidad y facilidad de parto. Con estos 3 rasgos nos aseguramos los terneros vivos. Nunca un ternero que nació muerto creció, se desarrolló. Tan sencillo y hasta parece tonto esto, es una verdad de perogrullo, pero realmente a veces hay que aclararlo. Y entonces después vemos el medio ambiente, la alimentación, etcétera, le va a dar las condiciones para redondearlo. Darle más forma, más gordura, menos gordura, etc. ¿Por qué hago esta mención? ¿Y por qué la importancia entonces de la cría o en la cría de la inseminación con los toros correspondientes y de los buenos toros de repaso? Porque el nuevo individuo, el genotipo del nuevo individuo, se determina en el momento de la fertilización. Cuando el espermatozoide fecunda al óvulo. Esto es en el aparato reproductor de la vaca. Y ese genotipo no se va a modificar nunca más a lo largo de la vida de ese individuo. Es como nos pasa a todos, ¿no es cierto? Capaz que a veces nos gustaría cambiarlo, es imposible. Solo resta que el medio ambiente en todo caso lo modele un poco. Pero
no va más allá de eso. Creo que esos son los principios básicos, Juan Carlos, tal vez ya mencionado muchas veces y por otras, digamos, pero bueno, también me parece que vale la pena recordarlos, al menos algunos de ellos. Y daría para hablar un rato largo. Por supuesto, pero vos sabés cómo es el tiempo en esto, lamentablemente. Siempre es un gusto escucharte, siempre muy claro, como de costumbre, también todos tus conceptos. Te agradezco muchísimo y esperemos que esto de alguna manera le llame la atención a aquellos productores que pueden llegar a ver esta nota. Te agradezco muchísimo, Rodolfo, como de costumbre. Gracias a vos, gracias a Florencia. Para mí también realmente es un gusto poder seguir participando de Videocampo, del tan visto Videocampo. Gracias. Gracias a ustedes.